Muy buenas noches, estimados hermanos. Gracias a Dios estamos nuevamente ocupando este tiempo, este espacio para glorificar y exaltar el nombre de nuestro buen Dios. Y queremos saludar a los hermanos que ya se encuentran conectados en esta hora, a nuestra hermana Prisi Morales, a Dilene Espinosa, Alan, Nick, Miriam, Acosta, Juan Ramírez, Teófilo Sánchez, Judith Morales, Nuriulín, hermano Héctor Flores, nuestra hermana Lénida Marín. Dicen que ya están listos para escuchar la palabra de nuestro Dios. Y vamos a orar, vamos a ir en oración, buscando la dirección de Dios. Recordemos que no podemos exponer la palabra de Dios, no podemos hablar el mensaje de Dios si no es a través de la dirección de su Espíritu Santo. Y por esa razón, hermanos, vamos a elevar un momento de oración pidiendo a Dios su dirección para que Él nos guíe y sea Él que nos hable en esta noche. Oramos. Padre que estás en los cielos, llegamos delante del trono de tu gracia, Señor, en este momento, agradeciéndote, Padre eterno, este tiempo que tú nos das para poder estar en comunión contigo. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos convocas en esta hora para estar en comunión y escuchar, Señor, tu palabra. Es por esa razón que te rogamos en este momento que seas tú, Padre eterno, el que hables a tu pueblo a través de mí. Úsame, Padre eterno, únicamente como instrumento tuyo. Que yo sea, Padre eterno, el portador de tu enseñanza en esta noche. Te rogamos también, Señor, que quites de nosotros todo aquello que pueda estorbar nuestra comunión para estar, Señor Dios, atentos a tu enseñanza. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias y como dijimos el día de ayer, el pasaje bíblico donde vamos a estar meditando esta noche es el Salmo número 112. Vamos a leerlo, Salmo número 112.
Dice así la palabra de nuestro Dios: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme confiando en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío, se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Amén. Hay un escritor y un cantante mexicano que dijo lo siguiente: la felicidad no es un puerto, la felicidad no es un lugar, la felicidad es una forma de navegar por esta vía que es el mar. Esta frase nos recuerda que la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la felicidad tiene que ver con la confrontación de ellos, con las habilidades y los recursos propios. En realidad, hermanos, no hay un concepto de definición universal de lo que es la felicidad. Y esto es porque la felicidad tiene su origen en las emociones, en la condición de nuestros intereses y también de nuestras necesidades básicas. Por lo tanto, la felicidad no tiene un concepto universal. La felicidad será distinta dependiendo a cada persona. Por ejemplo, muchos de nosotros somos felices cuando podemos salir de vacaciones e irnos de paseo, y eso nos llena de felicidad. Otros más somos felices al momento de que oímos el psst de una Coca-Cola. A muchos eso nos llena de alegría o de felicidad. Porque, repito, tiene que ver con nuestras emociones, está condicionado a nuestros intereses y a nuestras necesidades básicas como personas. Pero este tipo de felicidad que se basa en nuestras emociones, en nuestras necesidades, es la más buscada. Pero a pesar de que es la más buscada, también es efímera, es engañosa, es vacía y repercute en la salud del hombre, de manera individual, pero también de manera colectiva, repercute esta falsa felicidad en la vida del ser humano. Pero si no hay una definición universal de la felicidad, entonces, ¿cómo es posible que podamos hablar de la felicidad? Recordemos, el tema de esta noche es la dicha del que teme a Dios. En otras palabras, estamos hablando de la felicidad de aquel que teme a Dios. Si no hay una definición universal de la felicidad, entonces, ¿cómo podemos hablar de la dicha? ¿Cómo podemos hablar de la felicidad del hombre que teme a Dios? La única forma de poder hablar de esta felicidad o de esta dicha tiene que ser basado en la Escritura. Hemos dicho que la palabra de Dios es verdad. Hemos dicho que la palabra de Dios no cambia, seguirá siendo la misma. Aunque pasen los tiempos, aunque pasen las edades, aunque pasen las épocas, la palabra de Dios sigue estando vigente y es la única que puede hablarnos de lo que realmente es verdad. Y la Escritura, la palabra de Dios, dice que la felicidad la constituye solamente una cosa en la vida del ser humano. Y eso que nos puede dar la felicidad, hermanos, es el temor a Dios. Decíamos hace unos días atrás que el temor a Dios no tiene que ver con el miedo, sino el temor a Dios tiene que ver con ese respeto reverente hacia Dios.
El hombre verdaderamente feliz encuentra mucha dicha, encuentra mucha felicidad en su diario caminar con Dios. Y este salmo nos muestra la dicha, la felicidad o los motivos de la felicidad, no solamente del hombre, sino del cristiano, del Hijo de Dios. Dice el pasaje en el versículo 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y la palabra bienaventurado significa dichoso, significa feliz. Por lo tanto, la felicidad del hombre se basa en temer a Dios. Repito, temer a Dios significa tener ese respeto reverente a Dios. Los beneficios de esa felicidad que Dios nos otorga al andar en sus caminos, al obedecerle, al ser obediente y serle fiel a Dios, va a trascender las épocas, va a trascender el tiempo. No solamente es para nosotros. Esa dicha de temer a Dios, esa felicidad de temer a Dios, es un beneficio que va a trascender a los nuestros. La familia, dice el pasaje, del temeroso a Dios, será prosperada y será bendita. Así dice el pasaje en el versículo 2 del Salmo 112. Su familia será poderosa, su familia será bendita, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos, dice, será bendita. No solo en nuestra familia presente, sino aún las generaciones venideras. Es por eso, hermanos, que podemos ser felices sin importar lo que acontezca, que podemos ser felices sin importar lo que estemos viviendo o lo que esté pasando en nuestra vida o a nuestro alrededor, ya que nosotros confiamos en la promesa de Dios. Por lo tanto, la dicha o la felicidad que depende de Dios no es pasajera, no es efímera, sino es una felicidad que perdura, es una felicidad que no va a acabar. A veces podemos ver a hermanos pasando momentos difíciles en su vida, mas sin embargo ellos están tranquilos, ellos están confiados de que no va a pasar nada más allá de lo que ya Dios tiene establecido. Y esa es la felicidad que tiene el hombre, o esa es la dicha que tiene el cristiano cuando descansa en Dios. Recordemos también que el salmista dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Y eso nos llena de alegría, eso nos llena de felicidad, que no solamente es una promesa para mí hoy, en este tiempo, sino que es una promesa que abarca a toda mi descendencia. Por eso dice, ni su descendencia que mendigue el pan. También, hermanos, esa dicha de temer a Dios no solamente habla de un beneficio para los nuestros o para nuestros descendientes, sino también esa dicha nos habla de que podemos tener una estabilidad. Dice el pasaje, versículo 3 del Salmo 112. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Cuando habla de bienes y riquezas que hay en la casa del que teme a Dios, habla precisamente de una estabilidad. Y no solamente es una estabilidad económica, sino es una estabilidad en todos los aspectos. Muy probablemente se haya pasado que un día despertaste sin empleo, despertaste sin nada en tu alacena, sin nada en tu refrigerador, y seguramente ese día te sentaste a la mesa con tu esposa o con tu esposo. Después de verse por un momento se preguntaron, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer el día de hoy? Nuestros hijos tal vez regresarán, no sé, de la escuela y pedirán alimento y no hay nada en la mesa.
Pero cuando la Biblia habla de bienes y riquezas y habla de la estabilidad, es porque el Señor va a proveer. Ve, hermano, puede pasar la hora de la comida, pero no va a pasar el día sin que Dios traiga la provisión. Por eso el salmista habla de bienes, porque Dios proveerá. Recordemos que Dios no solamente es un Dios creador, sino que Dios también es un Dios criador. Crear y criar tiene dos sentidos. Recordemos que Dios es el que creó todas las cosas. Él mandó, Él ordenó y las cosas existieron. Pero también Dios cría. Y el término criar tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con el sustentar lo creado. Y es precisamente eso de lo cual habla este versículo 3 del Salmo 112. Nuestra alegría, nuestra dicha, se da en el hecho de saber que nuestros bienes, que nuestra riqueza, que nuestra estabilidad depende de Dios. Por eso somos felices. Pero también, aunque no tuviéramos bienes, aunque no tuviésemos riqueza, no cambia nada el hecho de que Dios trae felicidad a nuestra vida. El apóstol Pablo escribe y dice que teniendo techo, abrigo y sustento, seamos felices. Tal vez algunos de nosotros al leer este salmo, al versículo 3, dijimos, ¡oh! Dios me promete prosperidad, Dios me promete que en un futuro voy a tener una cuenta en el banco con millones de pesos. Puede ser que Dios obre de esa manera y te lo permita. Pero si no te lo da, aún así, Él traerá alegría, traerá dicha a tu persona, a tu hogar, a tu familia. Porque eso no cambia nada. Porque una persona que teme a Dios sabe que Dios siempre estará allí para auxiliar. Pero también esta parte de bienes y riquezas tiene que ver, hermanos, con que nosotros seamos instrumentos para que la bendición de Dios pueda llegar a otros. Recordemos que Dios nos da dos tipos de bendiciones. Nos da una bendición física y nos da una bendición espiritual. Vienen a nuestra vida y Dios quiere que esas dos bendiciones la podamos juntar, hacer una sola, podérsela llevar a alguien más. Dios te ha dado un bienestar, Dios te ha dado bienes, te ha dado riquezas, pero no solamente es para que te las quedes tú, sino para que las puedas compartir con los demás. Porque las riquezas son concretamente un tipo de dádiva que Dios regala a sus hijos para el bien nuestro, pero también para el bien de otros. Yo quiero preguntarte, estimado hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú invitaste a un hermano tuyo de tu iglesia, hermano en la fe, a tu casa a tomar un café? ¿Cuándo fue? ¿Puedes recordar ese día? Si no lo recuerdas, es posible que esté pasando una de dos cosas. Uno, nunca lo has hecho. O dos, hace mucho tiempo que lo hiciste. Dios te bendice, Dios te da bienes, Dios te da prosperidad, Dios te da riquezas, para que tú seas la fuente para que su bendición llegue a otro. Dios regala a sus hijos bendiciones para que sus hijos sean el conducto, sean el medio para que otros obtengan bendición. Lo siguiente, hermanos, en esa dicha que Dios da al que teme a su nombre, habla de que podemos tener un encuentro con Dios. Vean lo que dice el versículo 4. El verso 4 del Salmo dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. ¿Qué significa que la luz resplandeció a los rectos?
Significa que hemos podido llegar a la presencia de Dios, conocerle, verle. Si bien es cierto, no físicamente, porque nadie ha visto a Dios y nadie puede ver a Dios y va a vivir, pero sí podemos tener ese encuentro con el Señor. Por eso dice el salmista que la luz resplandeció a los rectos. ¿Dónde resplandece esa luz? Dice, en medio de las tinieblas. ¿Dónde estábamos nosotros? Nosotros estábamos en las tinieblas, estábamos en el pecado. Y de allí el Señor nos tomó, Dios vino al encuentro de nosotros y nos toma, nos saca de allí para que su luz resplandezca en nosotros. Isaías lo dice de otra manera. Isaías dice que al pueblo que andaba en tinieblas, luz resplandeció sobre ellos. Y está hablando de lo mismo, de cómo Dios se acerca a nosotros. Y agrega y dice que ese Dios es clemente, misericordioso y justo. Cuando llegamos al encuentro con Él, Él muestra esa clemencia, nos ha salvado, nos ha redimido, muestra su misericordia, no nos abandona, aunque nosotros le fallemos. El apóstol Pablo dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel, porque Él es misericordioso y además es justo. Siempre va a obrar en nuestra vida en el tiempo preciso. ¿Cuántos de nosotros no hemos leído el pasaje donde el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Pero cuando Pablo escribe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque él había entendido la justicia de Dios. Y Pablo dice, sé tener, sé no tener, sé vivir teniéndome a la senda llena, sé vivir no teniendo nada. Sé vivir en cualquier circunstancia a la que Dios me lleve. Por eso él dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece, porque él sabía que Dios era justo. Si Dios le regalaba para poder tener comida, decía, Dios es justo. Si Dios le decía a Pablo, no vas a comer a tal hora, Dios era justo. Si Dios le daba la comida hasta el final del día, Dios era justo. Y eso lo entiende el apóstol Pablo, porque Pablo tuvo ese encuentro con Dios. Y ese encuentro con Dios, hermanos, tiene que llevarnos a nosotros también a ser hombres, mujeres prudentes y misericordiosos. Eso tiene que ver con la parte de ser instrumento de Dios para bendecir a otros. Vean lo que dice el versículo 5. El verso 5 de este salmo dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. El hombre de bien es misericordioso. Los que hemos sido salvados, los que hemos sido redimidos, somos hombres de bien, no porque seamos buenos, no porque nos portemos bien, sino somos hombres de bien porque Dios nos usa a nosotros como el canal para que Él obre en este mundo. En otras palabras, nosotros somos parte del mover, del actuar de Dios en este mundo. Por eso dice el salmista que el hombre feliz que teme a Dios es misericordioso, es prudente, porque Dios obra a través de nosotros. Tenemos que ser el canal para que la bondad, el amor y la misericordia de Dios pueda alcanzar a otras personas. Por eso dice, el hombre de bien tiene misericordia. ¿Cuántas veces alguien se te ha acercado porque sabe que tú puedes ayudarlo, porque tienes cierta posición o tienes un poquito más que él y se acerca y te pide ayuda? Y tú sí le brindas la ayuda, pero le dices que me dejas de garantía. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama usura. Y Dios dice que sus hijos no pueden o no deben practicar la usura. Por eso aquí el Señor dice que tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que ser prudentes. Si ayudas a alguien, hazlo de corazón. Hazlo para el Señor. El ser feliz en el temor de Dios también nos lleva a vivir confiados en Él. El versículo 6 dice,
por lo cual no resbalará jamás. No resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. El hombre feliz no resbala, confía. El hombre que teme a Dios tiene esa dicha de saber que no va a caer porque Dios lo tiene de la mano. Si Dios nos toma, nunca vamos a caer. El problema está cuando somos nosotros los que nos tomamos de Dios. Cuando nosotros nos tomamos de Dios, caemos, porque nosotros podemos soltarnos. Él no nos suelta. Y en el Evangelio de Juan dice el Señor Jesucristo que a sus ovejas nadie las arrebatará de su mano. Y eso es ser dichoso, hermano, eso es ser feliz, de saber que nada ni nadie nos podrá separar de Cristo. Y el apóstol Pablo lo menciona, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y hace una lista grande. Dice nada. Por lo tanto, al vivir confiado en Dios, no temeremos. Y es lo que dice el versículo 7. No vamos a temer, no vamos a vivir temerosos, sino al contrario. Vamos a vivir confiando en un Dios dadivoso, en un Dios justo. De eso habla este salmo. Por lo tanto, la dicha del hombre que teme a Dios tiene que ver con tener un beneficio no solo para nosotros, sino para nuestra descendencia. Tener una estabilidad en todos los aspectos de nuestra vida. Nos lleva a tener un encuentro con Dios. Nos lleva a demostrar la misericordia de Dios en nuestra vida en todo momento. Nos lleva a vivir confiados, a no tener temor y a recordar que el Dios nuestro es un Dios dadivoso, es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. En segundo lugar, hermanos, esa dicha del hombre que teme a Dios es que nos deleitamos en los mandatos de Dios. Decía el canto del principio, dice, dicha grande es la del hombre. ¿Cuál es nuestra dicha? De que Él nos encontró, pero también de que Él ha marcado el camino por donde debemos de ir. En sus caminos el hombre se deleita en gran manera. Así lo dice el mismo salmista en el Salmo 1. Perdón, en el versículo 1 de este Salmo 102. En sus caminos se deleita en gran manera. En el Salmo 119 menciona el salmista lo mismo. En el Salmo 119 se nos habla de las razones para que el hombre, para que tú y yo, hermanos, podamos deleitarnos en los mandatos de Dios. En el Salmo número 1 dice el salmista, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y el término delicia significa gusto. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? ¿Servir al Señor? ¿Adorarle? ¿O te gusta cualquier otra cosa menos eso? El salmista dice, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pero en el Salmo 119, el salmista habla de esas razones para poder deleitarnos en los mandatos de Dios. En primer lugar, podemos deleitarnos en los mandatos de Dios porque Dios nos aconseja. Dice el salmista, en el Salmo 119, en el versículo 24, dice, tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. La palabra de Dios nos aconseja. La ley de Dios, por ser revelación suya e inspirada, son rectoras. ¿Sí? No es si queremos o no, son rectoras, rigen o deben de regir nuestro estilo de vida. Recordemos, en la Biblia hay datos que son informativos y hay datos que son normativos. Y en ese sentido, la ley de Dios es normativa, nos va normando, nos va guiando, o son rectoras, nos dicen por dónde tenemos que ir y son fundamentales en la vida del ser humano.
No puede haber ningún cristiano que no tome la ley de Dios, que no tome su voluntad como un eje rector, como un eje fundamental en su vida. Por eso dice el salmista que podemos gozarnos o deleitarnos en la ley de Jehová. Pero ya aconseja. También dice el salmista en el mismo Salmo 119, solo que en el versículo 77, más abajo, en el versículo 77, dice que la ley de Dios trae vida a nosotros. Dice, venga a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Como palabra de Dios, no solamente nos libra del peligro de caer en el pecado, sino también nos libra de la muerte. Recordemos que el apóstol Pablo dice que la paga del pecado es la muerte. Bueno, la ley de Dios nos libra de esa consecuencia, de la muerte. Y no significa que no vamos a morir. Sí, tenemos que morir porque está establecido, pero nos libra de la muerte eterna. Es por eso que son normativas. Nos van normando, nos van guiando. Y nos da vida en Jesucristo. La ley de Jehová también puede traernos alegría a nuestro corazón, porque nos salva de la aflicción. Dice el salmista, en el versículo 92 del Salmo 119, dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Sin embargo, aún conociendo la palabra de Dios, cada uno de sus hijos podemos vivir felices confiando en Él. Muchos pierden la confianza en Dios y quieren despojar a Dios de su soberanía y del control de todas las cosas. A veces se nos olvida, y lo decíamos el día de ayer, se nos olvida quiénes somos y quién es Dios. Y queremos resolver las cosas por nuestras fuerzas. Queremos resolver todo desde nuestro propio criterio. Se nos olvida que la palabra de Dios es esa guía rectora para poder resolver las cosas. Es Dios quien tiene el poder, es Dios quien tiene la soberanía. Por lo tanto, tenemos o debemos vivir humillados ante la majestuosa soberanía de Dios, porque Él sabe dar felicidad a sus hijos a su tiempo. Tu felicidad, hermano, mi felicidad, no depende de lo que vivimos, no depende de lo que podamos tener, sino nuestra felicidad depende de Dios. Por eso, el hecho de la dicha del que teme a Dios es saber que estamos en sus manos. La dicha del que teme a Dios es porque ha tenido ese encuentro con Él y sabe que Dios nunca lo va a dejar. Recordemos que esa es la promesa de Jesucristo, no dejarnos solos. Dice Él, dice Jesucristo, yo estaré con vosotros. ¿Cada cuánto? 8 horas al día. ¿De lunes a viernes? No. Dice que Él estará con nosotros todos los días. Los 365 días del año, las 24 horas del día, incluyendo sábado, domingo y días festivos. Él está con nosotros. Aún en esta cuarentena, aunque no estamos en el templo, pero Dios está con nosotros, porque esa es su promesa. Y es ahí donde descansamos y es ahí donde podemos ser felices, sabiendo que Él nunca nos va a dejar, que Él nunca nos va a desamparar, sino que ahí estará presente en todo momento. Y no nos olvidemos que esa promesa no solamente es para nosotros, sino es para nuestros hijos y para toda nuestra descendencia. No nos olvidemos de ser instrumentos de Dios, de eso que Él te da, poco o mucho, según nuestro entendimiento, tenemos que compartir con otros. Tenemos que tener ese encuentro con Dios para poder conocer su bondad y su misericordia y poder ser hombres y mujeres misericordiosos y prudentes, sirviendo a otros por amor, por ese amor de Dios para con nosotros. Y entonces viviremos confiados, pero tenemos también que deleitarnos en la palabra del Señor, porque allí seremos fortalecidos.
El hombre es dichoso porque al ser temeroso de Dios alcanza la felicidad. Sí, hermanos. El hombre es dichoso o el hombre es feliz porque al ser temeroso de Dios, al confiar en Él, alcanzamos la felicidad. Pero esa felicidad que Él da, que no es pasajera, que no se acaba, sino que al contrario, día con día va creciendo. A mayor comunión con Él, más dicha. Y esa felicidad Dios se la da a los que le buscan y a los que confían en Él. La felicidad de un hombre temeroso de Dios no está en este mundo, sino en la dependencia de Dios. Recordemos a Job, y con esto vamos concluyendo. Recordemos a Job. Job dice, recibiré de Dios el bien y no el mal. Jehová me dio, Jehová me quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y no sé si podamos entender esta parte. Job, que le fue quitado todo, que perdió todo. Al final era un hombre feliz. Y decía, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Por lo tanto, voy a bendecir, voy a alabar y voy a darle gracias por lo que le está haciendo. Inclusive el mismo Job escribe y dice, bienaventurado es el hombre a quien Jehová castiga, porque sus manos hieren, pero sus manos curan. Él hace la llaga y Él la vendará. Y decíamos hace un momento al inicio que la palabra dichoso significa feliz. Y Job está diciendo, feliz es el hombre a quien Jehová castiga, aquel a quien Dios hiere. Es ilógico, ¿no? Desde nuestra perspectiva, es ilógico. ¿Cómo es posible que Job o Dios a través de Job me diga en Escritura que tengo que ser feliz porque me está yendo mal? ¿Cómo es posible que Dios me diga que tengo que ser feliz cuando me acaban de despedir del trabajo? ¿Cómo es posible que yo sea feliz cuando me acaban de decir que mi hijo está enfermo? Parece ilógico, pero no tiene nada de ilógico, al contrario, tiene toda la lógica de Dios, porque si hemos confiado en Él, sabemos que en Él descansamos. Sabemos que no estamos desamparados, sino que es Él el que está actuando para nuestro bien. Dios, estimados hermanos, Dios nos recuerda esto, que los que le tememos y le conocemos, seremos felices por encima de cualquier circunstancia que podamos estar viviendo. Pero también déjame decirte lo siguiente, hay un peligro muy dañino al pensar que es en esta vida, con las cosas que se obtienen aquí, que uno puede ser feliz. Recuerda, la felicidad que este mundo te da, la felicidad que esta vida te da se acaba. Es efímera. Pero Dios, a través de su palabra, quiere abrirnos nuestros ojos, quiere abrirnos el entendimiento para que reconozcamos que la verdadera felicidad solo se puede obtener cuando venimos a Él. Solo se obtiene cuando vivimos bajo el temor de Jehová. Ponlo en balanza. ¿Qué felicidad deseas? ¿La que te da el mundo, que por un momento te hace sentir bien? ¿O la felicidad que Dios te da, que es eterna? La felicidad que te da el mundo es pasajera. Puedes sentirte feliz cuando llega la quincena y acabas de cobrar y tienes la cartera llena. Puedes sentirte feliz cuando llegas al restaurante y compras lo mejor. Pero ¿qué pasa? Al segundo o tercer día que no tienes dinero. Sientes infeliz. Pero la felicidad que Dios da no se acaba. Aún en medio del dolor, aún en medio de la aflicción, Dios nos permite vivir felices y confiando, porque en sus manos
En sus manos estamos. ¿Cuántas veces no hemos sentido decepción de alguien? Mas, sin embargo, Dios no nos decepciona. Él sigue fiel y lo hace solamente por una razón. Y David lo menciona en el Salmo del Pastor. La única razón por la que Dios permanece fiel, dice que es por amor a su nombre. Por cuanto Dios se ama a sí mismo, nos ama a nosotros. Por cuanto Él es fiel a sí mismo, es fiel hacia nosotros. Así que, hermanos, cambiemos nuestra forma de pensar, cambiemos nuestro chip. Dejemos de creer que la felicidad se logra solamente aquí, teniendo, poseyendo, siendo, adquiriendo. Sí, puedes ser feliz haciendo eso, pero la mejor felicidad es la que Dios obra en tu vida cuando vienes a Él y Él te toma como su hijo y vives en el temor de Jehová. Que el Señor nos bendiga. El tema de mañana será llamados a una misión específica. Llamados a una misión específica. Los pasajes donde hemos de estar reflexionando el día de mañana son dos, son cortitos. El primero es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Y el siguiente es Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Dos pasajes cortos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Y Mateo 28, versículo 18 al 20. Ahí estaremos meditando el día de mañana. Dijimos, el tema es llamados a una misión ética. Hermanos, recordemos que el domingo 5 de abril, tanto la R Asamblea General como el H Presbiterio Grijalvo Suma Cinta están convocando a la iglesia a que podamos hacer oración y ayuno, cada uno en nuestros hogares, debido a lo que está pasando. Pero tanto el Presbiterio Grijalvo Suma Cinta como la R Asamblea General nos convoca a toda la iglesia, a todo el pueblo de Dios, que podamos unirnos en oración y ayuno el domingo 5 de abril. Así que cada uno de nosotros en nuestros hogares apartemos ese tiempo para poder estar en ayuno, poder estar en oración a nuestro Dios, llevando los diferentes motivos de oración que podamos tener familiares como iglesia y sobre todo orando por esta situación que estamos atravesando. Así que no olvidemos, el domingo 5 hagamos nuestro devocional y hagamos ese ayuno y mantengámonos en oración con nuestro Dios. Así que, amados hermanos, este es un aviso para que podamos tomarlo en cuenta el domingo 5 de abril. Queremos mandar saludos a los hermanos que se conectan. A María Morales, Nuri, María Lupita, Rosario García, Norma Pérez, Hernández, Karina Sánchez, Almeida, Luz Marilón y Otoniel, Nayibé, Inocente, Gaby Bravata, Chani Hernández, León, Mar, Pedraza, que se unieron. Nuestro hermano Oltárico también. Bendiciones, hermano, que te bendiga. Pérez Custodio, La Paz, Rollón, Tania, Jaime Pérez Díaz, imagino. Dice Jaime PD. Se conectaron y estuvieron con nosotros en este momento. Vamos a orar. Si alguien tiene algún motivo de oración, hermanos, puede ponerlo ahí en los comentarios para que podamos orar. Recordemos, estamos orando por los enfermos, estamos orando por la iglesia en general. Que el Señor nos sostenga en este tiempo y podamos mantenernos en esa comunión con el Señor. Aunque estemos en casa, podamos mantener nuestra comunión con Él haciendo nuestro devocional. Y si hay alguna petición, hermanos, vamos a dar un tiempo para que usted pueda escribir allí. Recordemos, estamos orando también en nuestra oración. El día de ayer orábamos por nuestro hermano David Lázaro, miembro de nuestra iglesia, que sufrió un accidente. La noticia es de que pues, está bien, está fuera de peligro,
Oremos por él, oremos por su familia, para que el Señor haga la obra de sanidad en nuestro hermano David Lázaro. Oremos también por nuestra hermana Emma. Recordemos que nuestra hermana Emma es una hermana ya de edad avanzada. Oremos por ella para que el Señor la fortalezca y también pueda el Señor obrar en su cuerpo. Recordemos que también está enferma nuestra hermana. Oremos y llevémosla en oración. También que oremos por todos los que tienen que seguir trabajando, tienen que ir a laborar. Sabemos que pues no todos pueden quedarse en casa. Hay que seguir trabajando. Muchos ahí tienen que seguir yendo a trabajar. Oremos para que también el Señor los guarde, los proteja de todo peligro, de toda infección. Nos piden que oremos por Sergio Hernández, que también está delicado de salud. Llevémoslo también en oración, hermanos, para que Dios haga su obra en la vida de los enfermos. Recordemos que solamente es Dios el que puede hacer esta obra de sanidad. Recordemos que el único que tiene el poder para obrar sanidades es Dios, no nosotros, sino solamente nuestro Dios. Así que pues vamos a orar. Si no hay ningún otro motivo de oración. Señor que estás en los cielos, te damos gracias en este momento, Señor, porque tú nos permitiste este tiempo. Te suplicamos, Señor, que tú obres en la vida de tus hijos que están pasando por momentos difíciles debido a la enfermedad, Señor. Te rogamos que pongas tu mano poderosa sobre de ellos y obres, Señor, la sanidad de sus cuerpos. Tú los conoces por nombre, Señor, solo podemos mencionar algunos, como nuestra hermana Emma, nuestro hermano Sergio, nuestra hermana Juanita, nuestro hermano David Lázaro. Están pasando momentos difíciles debido a la enfermedad, Padre eterno. Te rogamos, pues, que seas tú, Padre, la obra de sanidad. Te pedimos también, Padre eterno, por nuestra hermana Suárez, que acaba de fallecer, Señor, su papá. Suplicamos, Padre eterno, que seas tú quien hagas la obra en ellos, tanto de sanidad como también, Padre eterno, de consuelo. Fortalécenos, Señor, ya que es sumamente difícil, sumamente complicado, Señor, cuando uno de nuestros familiares parte. Hoy te rogamos pues fortaleza, para nuestra hermana Natita, Señor, Natita Alejo, que también, Padre eterno, su hijo partió contigo. Te pedimos que la fortalezcas y también que pongas tu mano de poder, Señor, sobre su cuerpo. Sabes, Padre eterno, también que es una mujer ya de edad avanzada. Te rogamos, Padre, por todos, por toda tu iglesia, que tú obres, Señor, conforme a tu voluntad en la vida de cada uno. Haz tu vida, Señor, la nuestra. Te rogamos, pues, que tu obra sea manifiesta, Señor, en nosotros. Fortalécenos conforme a tu voluntad. Te suplicamos también, Señor, por aquellos hermanos, familiares, conocidos y amigos que aún siguen llegando, Señor, a sus lugares de trabajo. Que tú seas con ellos, los protejas de todo peligro, de toda enfermedad, Señor, de todo contagio. Sean, Señor Dios, protegidos por la obra tuya, Señor. Bendice, pues, a cada uno de tus hijos que forman parte de tu iglesia universal en donde quiera que estén. Guárdanos. Cumple, Señor, tu promesa de guardarnos, de protegernos, Señor, conforme a tu voluntad. Nosotros, Señor, dependemos de ti y es por eso que nos acercamos a ti, buscando, Señor, tu ayuda, buscando tu fortaleza para nuestras vidas. Sé, pues, con todos y cada uno de nosotros. Guárdanos, Señor, y protégenos en esta noche. Vela, Señor, nuestro sueño. Y si es tu voluntad, permítenos despertar el día de mañana para poder realizar todas y cada una de nuestras actividades. En tus manos, pues, nos ponemos en nombre de Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión, guía y consuelo en su santo y bendito Espíritu, sea con cada uno de vosotros, con vuestros familiares ausentes, con los enfermos
y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos, y nos vemos el día de mañana a la misma hora, 8 de la noche, para seguir con la enseñanza de la Escritura. Que el Señor nos bendiga. Amén.